Y luego otra llegada de la que muy poca gente se enteró, que esto la verdad es que es bastante curioso, fue la de Endrick, ¿vale? Endrick llegó también anoche a Madrid precisamente porque se conoce que ya no podía aguantar más. Dejadme que os comente que Endrick no es un jugador que se pueda presentar inmediatamente. Por cierto, es una imagen del chiringuito que captaron justo a la salida, entiendo que de Valdebebas o de algún sitio de estos, ¿vale? Pero Endrick ya está en Madrid. Dejadme que os comente un poco el planning y la organización con el muchacho. Saludos, bienvenido a Madrid, Las imágenes, el sonido, todo ese tipo de cosas. Dejadme que os comente un par de cosillas. Es que, por ejemplo, Endrick es un jugador que hasta el 21 de julio no va a cumplir 18 años, con lo cual va a ser muy complicado que pueda estar antes con el Real Madrid, ¿vale? Ayer sabéis que el Real Madrid se puso manos a la obra, que Carlo Ancelotti estuvo con todo su staff técnico precisamente ya cuadrando y diseñando lo que va a ser la temporada que viene, con todos los jugadores, con todo el plan, con todo este tipo de cosas. Pero Endrick no tiene todavía 18 años, con lo que no se puede todavía unir a la disciplina del Real Madrid. Número 2, la presentación está preparada para el 26 de julio, es decir, 5 días después de su cumpleaños. Será presentado a las 12 de la mañana, solamente 2 días antes de volar a la gira de Estados Unidos con el equipo blanco, donde sí acudirían todos los jugadores brasileños, puesto que fueron eliminados en la Copa de América mucho antes de la o bastante antes, o la ronda de antes a las semifinales, lo cual quiere decir que no van a estar y por tanto tienen que acortar sus vacaciones y por tanto van a entrar dentro de esa gira precisamente para marcharse a Estados Unidos. Así que en cualquier caso os recuerdo que Roberto Morales, cuando estuvo por aquí, nos comentó que a esa gira por Estados Unidos iban a ir también determinados jugadores que no tendrían por qué ir, incluido el propio Mbappé. Se atrevió a nombrar, con lo cual yo de verdad asombrado y además maravillado por el hecho y el compromiso de que al final estos jugadores tengan en definitiva pues las ganas que tienen que tener precisamente para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti. Por cierto, si esa era la imagen de la llegada de Endrick a Madrid, esta era la imagen de Kylian Mbappé, la primera de Kylian Mbappé en Madrid. Como veis, Kylian Mbappé llegando precisamente a Madrid, prepararse para esa presentación que tendrá lugar hoy, dentro de un ratito, seguramente ya la estáis viendo, así que bueno, pues la verdad es que muy contentos precisamente por el hecho de que el jugador llegara con tiempo a Madrid, con antelación, que seguramente justo después de esto se marchará de vacaciones, porque como sabéis, el jugador todavía necesita rendir un poquito más a tope, ponerse a punto, y para ello necesita lo primero de todo, descanso, ¿vale? No podemos pensar que el jugador se puede unir ya a la temporada que viene cuando todavía no ha hecho ni lo mínimo, que es descansar. Luego vendrá una parte de periodo de descanso activo, es decir, que el jugador ya irá poniéndose otra vez un poquito a punto, un poquito de carrera continua, para no perder la forma evidentemente, pero en cualquier caso hasta que llegue a las manos de Pintus todavía va a pasar un tiempo, y esto es lógico y evidente porque en definitiva, si tú te fijas, en una temporada tan larga, un jugador que ya ha disputado de hecho no solamente los campeonatos o los torneos propios con su equipo, lógicamente que en este caso era el Paris Saint-Germain, sino que además también ha jugado con la selección francesa los parones de septiembre, de octubre, de noviembre, de marzo, la Eurocopa, y que además pretendía ir a los Juegos Olímpicos, lo que necesita es un parón, ¿vale? El propio jugador ya lo reconocía, que evidentemente no estaba en la mejor forma física de su carrera y que obviamente tenía que trabajar para ello. Como sabéis, he estado hablando mucho de lo que va a hacer Pintus con el jugador y evidentemente va a ser uno de esos planes de entrenamiento que están orientados a la recuperación total del jugador, pero sobre todo a una temporada que va a ser tremendamente larga. Estamos hablando de 7 títulos en disputa. 7 títulos no es ninguna broma. O sea, estábamos hablando con José Félix Díaz precisamente de la alternancia, de las rotaciones, pero José Félix era muy prudente, como de costumbre, con esto, ¿vale? Porque él comentaba que en un principio sí, es verdad que a lo mejor puede haber dosificación de minutos, puede haber lógicamente planificación con toda la plantilla y el fondo de armario, pero lo que es cierto es que con Ancelotti normalmente van a jugar siempre los mismos. No se nos puede olvidar que al final Ancelotti es un tío de costumbres y que en definitiva el italiano va a confiar en un bloque más o menos sólido y fijo, lo cual además tenía como efecto colateral probablemente, entre comillas, no quiero decir perjudicar, pero obviamente no iba a beneficiar ni a Güler ni a Brahim Díaz. Por eso os animo a que veáis el directo con José Félix. Además lo hemos troceado en diferentes clips para que solo tengáis que ver el que más os apetezca o el que más os guste, ¿vale? Y en cualquier caso habrá reposición de ese directo a lo largo de la semana y el fin de semana, o sea que no os lo vais a perder. Pero en cualquier caso sí que tengo que deciros y comentaros que todo esto es cierto, o sea que en definitiva al final Ancelotti es un tipo de entrenador que lógicamente, como sabéis, pues es un entrenador muy
clásico, muy old school. Por eso le pregunté lo de David Ancelotti, porque en definitiva David sí que tiene que tirar un poquito de su padre para introducir determinados cambios, actualizarse un poco, pero en cualquier caso todos sabemos que Ancelotti es un tío de costumbres y que al final el entrenador italiano no va a hacer experimentos con gaseosa, no se va a arriesgar con determinadas cosas que no quiere, que no cree, y evidentemente todo este tipo de cosas al final afectarán a la plantilla, con lo cual Mbappé más vale que se prepare, porque a mí me da la sensación de que va a jugar muchos más minutos de lo que la gente cree. O sea, esto no va a ser Güler juega la Copa del Rey, Endrick juega la Copa de Europa, el otro juega... No, o sea, esto va a ser Mbappé como fijo. Y luego ya, a partir de que si se lesiona, si cae, si se cansa, si tiene más minutos de los que debe, entonces a partir de ahí es cuando irá rotando Ancelotti, pero no antes. O sea, Ancelotti rota por causas de fuerza mayor, no por gusto, en definitiva. Esto es algo que tenemos que tener todos absolutamente claro, ¿vale? Porque si no, nos vamos a hacer a lo mejor un poco un lío. Yo creo que mucha gente se va a pensar que Endrick, que Güler, que Brahim, que Vinicius, que Rodrigo van a tener todo el minutaje del mundo, y no es así, ¿vale? O sea, en definitiva va a haber un bloque sólido, un bloque fijo, y ahora a partir de aquí veremos a ver qué es lo que decide Ancelotti a nivel de cómo rotar a los jugadores. Eso por supuesto, o sea, es fácil de pensar y fácil de planificar, y sobre todo fácil de prever en un técnico como él, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver en cualquier caso qué pasa. Y luego me voy ya a la última noticia, que lógicamente no es una buena noticia para el FC Barcelona, es más bien una mala noticia de la que ya os di buena cuenta en el día de ayer, porque además es una noticia extraoficial, no, es súper oficial y está confirmada por todas las partes, y es ni más ni menos que el señor Araujo se perderá los próximos 4 meses de competición con el Barcelona, puesto que tendrá que pasar por el quirófano. Viajará a Finlandia, dicen por aquí en la extensión de la noticia, donde el doctor Lasse Lempainen, que ya intervino a Dembélé, Ansu Fati y Roberto Ibalde, le intervendrá también en el tendón isquiotibial de la pierna derecha, puesto que al final esa lesión que se produjo en Uruguay pues no era desde luego ninguna broma. Pero aquí lo más importante es ver o saber o analizar qué repercusión tiene esto para el FC Barcelona más allá de lo deportivo. Lo primero de todo es que Araujo ha sido un jugador que al final ha causado problemas dentro del vestuario del FC Barcelona por el hecho de haber hecho un último cuarto de la temporada bastante pobre, ¿vale? Luego además determinados gestos extrafutbolísticos con la prensa, comentando el no, o por lo menos la ignoración total que ha hecho a la directiva del Barcelona en cuanto a su renovación, el dejarse querer por otros equipos, el hecho de que sea el único activo más o menos servible al FC Barcelona para venderlo y hacer dinero con él, para hacer otros fichajes, ejecutar otros fichajes, y además, sobre todo y por encima de todo, volver a la regla 1-1 que tanto les exigía y les demandaba Tebas, que en cualquier caso, si no hubiera sido de esta manera, seguramente Tebas ya habría operado de alguna manera para poder tener al equipo blaugrana de nuevo en la regla 1-1, con lo cual yo personalmente creo que al final se les ha estropeado uno de los mayores activos que podían tener, porque en definitiva el poder vender a Araujo, que era un jugador cada vez menos querido por la afición del FC Barcelona, precisamente por sus actitudes, por sus comentarios, por los errores que había tenido a final de temporada, era probablemente la mejor opción, incluso mejor y más viable que la de Jong, para vender, para poder recaudar dinero y poder así volver a la regla 1-1 y poder llevar a cabo fichajes que no sea de una manera trucha total, porque en definitiva lo que estamos viendo es que el Barcelona ficha de una manera un tanto extraña, y sobre todo porque registra e inscribe jugadores de una forma que solo Tebas sabe, ¿vale? Iba a decir solo Dios sabe, pero no, solo Tebas sabe cómo se está haciendo eso, ¿vale? En cualquier caso, seguramente en el futuro terminará saliendo y terminaremos hablando de algún otro tipo, caso Negreira o parecido. Pero bueno, en cualquier caso, por lo menos que sepáis que Araujo se pierde los próximos 4 meses con el FC Barcelona. Noticia malísima para el equipo blaugrana, no solo en lo futbolístico, sino también en lo económico, deportivo, financiero, ¿vale? Como queráis llamarlo. En cualquier caso, una baja muy sensible que lógicamente no ayuda a que el jugador se pueda quedar en Barcelona. Desde luego vamos a ver cómo vuelve, porque una lesión de estas no es ninguna broma. 4 meses son muchos meses y obviamente vamos a tener que esperar en qué condiciones y a ver en qué condiciones el jugador retorna.